Nuestra Señora del Carmen, también conocida como Nuestra Señora del Monte Carmelo, es una de las advocaciones de la Virgen María más veneradas en el mundo católico. Su nombre está íntimamente ligado a la Orden de los Carmelitas, una comunidad religiosa que se originó en el Monte Carmelo, en Tierra Santa. La devoción a Nuestra Señora del Carmen se ha extendido por diversos países, convirtiéndose en un símbolo de protección e intercesión divina. Su historia está llena de significados espirituales y milagros atribuidos a su intercesión, consolidando su papel como una de las figuras centrales de la fe católica. El origen de la devoción se remonta a los primeros eremitas que se establecieron en el Monte Carmelo en el siglo XII. Estos religiosos dedicaron sus vidas a la oración y al servicio a Dios, inspirándose en el profeta Elías, quien, según la tradición, vivió y realizó milagros en esa región. Fue en este contexto que la figura de María, como la Flor del Carmelo, comenzó a ganar protagonismo. Su presencia en el Monte Carmelo simbolizaba pureza, dedicación y una vida de profunda espiritualidad, valores que los carmelitas procuraban emular. Nuestra Señora del Carmen es frecuentemente representada sosteniendo al niño Jesús en un brazo y el escapulario en el otro. Esta imagen está cargada de simbolismo, reflejando su función como Madre de Dios y protectora de los fieles. El escapulario, en particular, se ha convertido en un símbolo de su protección y una promesa de salvación eterna para aquellos que lo usen con devoción y fe. A lo largo de los siglos, esta imagen se ha convertido en un icono poderoso de fe y esperanza para millones de devotos alrededor del mundo. La devoción a Nuestra Señora del Carmen está marcada por una serie de fiestas y celebraciones religiosas, destacándose el día 16 de julio, conocido como el Día de Nuestra Señora del Carmen. En esta fecha, miles de fieles participan en misas, procesiones y otras actividades religiosas en su honor. La celebración es una demostración de la fe y la gratitud de los devotos por su protección continua y por las gracias recibidas a través de su intercesión. Nuestra Señora del Carmen sigue siendo una fuente de inspiración y consuelo espiritual para muchos. Su historia y los milagros atribuidos a ella son testimonios del poder de la fe y la devoción. A lo largo de este relato, exploraremos más profundamente el origen, los significados y los impactos de esta veneración, revelando cómo Nuestra Señora del Carmen ha tocado y transformado la vida de tantos fieles alrededor del mundo. El título, Nuestra Señora del Carmen, tiene sus raíces en el Monte Carmelo, una cadena de montañas en Palestina, donde eremitas cristianos se establecieron en los siglos XII y XIII. Estos eremitas se inspiraban en el profeta Elías, quien, según la Biblia, habitó la región y realizó milagros. La devoción mariana en el Monte Carmelo fue una extensión natural de esta tradición, viendo en María la figura de la Madre de Dios y protectora de los carmelitas. El Monte Carmelo es históricamente significativo y espiritualmente simbólico. En la Biblia, se describe como un lugar de belleza y fertilidad, siendo asociado a momentos de gran importancia religiosa, como la victoria del profeta Elías sobre los profetas de Baal. Esta asociación bíblica fortaleció aún más la devoción a María como Flor del Carmelo, representando pureza y abundancia espiritual. La Orden de los Carmelitas, oficialmente fundada en 1206, formalizó la devoción a Nuestra Señora del Carmen. La orden recibió aprobación papal y creció rápidamente, expandiendo su devoción mariana por toda Europa y más allá. La imagen de María fue adoptada como patrona y protectora de los carmelitas, simbolizando su intercesión continua y maternal por los miembros de la orden y por todos los fieles que buscaban su ayuda. La devoción a Nuestra Señora del Carmen se expandió rápidamente gracias a los misioneros carmelitas que llevaron su fe a nuevos territorios. Con el tiempo, el título Nuestra Señora del Carmen se convirtió en ampliamente reconocido y reverenciado, siendo adoptado por varias culturas e incorporado en diversas tradiciones religiosas locales. Su imagen y el escapulario se convirtieron en símbolos universales de protección y devoción mariana. Hoy, Nuestra Señora del Carmen es venerada en todo el mundo, con iglesias, capillas y santuarios dedicados a ella en diversos países. Su devoción trasciende fronteras culturales y lingüísticas, uniendo a los fieles en una comunión espiritual centrada en la figura de la Madre de Dios. El título, Nuestra Señora del Carmen, sigue siendo un faro de esperanza y fe para millones de personas, simbolizando la promesa de intercesión divina y protección maternal. Una de las historias más significativas asociadas a Nuestra Señora del Carmen es la aparición en el Monte Carmelo, aunque la tradición no menciona una aparición específica, sino la presencia espiritual continua de María entre los eremitas carmelitas.
Sin embargo, una aparición famosa ligada a la devoción carmelita ocurrió el 16 de julio de 1251, cuando la Virgen María apareció a San Simón Stock, entonces superior general de la Orden de los Carmelitas, en Inglaterra. Según la tradición, Nuestra Señora apareció a San Simón Stock sosteniendo un escapulario marrón, un trozo de tela usado como parte del hábito carmelita. Ella entregó el escapulario a San Simón con la promesa: recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, signo de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Esta promesa fue interpretada como un signo de protección especial y una invitación a una vida de devoción y santidad. El escapulario de Nuestra Señora del Carmen es uno de los símbolos más conocidos y venerados de la devoción mariana. Consiste en 2 trozos de tela marrón, unidos por cordones, que se usan sobre los hombros, con un trozo en el frente y otro en la espalda. Este simple objeto de devoción lleva un profundo significado espiritual e histórico, representando la protección de María y el compromiso de vivir una vida de fe y servicio a Dios. El escapulario es más que un simple amuleto, es un recordatorio constante de la presencia de María en la vida del devoto y un llamado a la santidad. Usar el escapulario implica un compromiso con una vida de oración, caridad y obediencia a los mandamientos de Dios. Es una invitación a seguir el ejemplo de María, viviendo con humildad, fe y dedicación al servicio de los demás. La aparición y la entrega del escapulario tuvieron un impacto profundo en la Orden de los Carmelitas y en la Iglesia Católica en su conjunto. El escapulario se convirtió en un sacramental, un objeto sagrado que representa la protección de Nuestra Señora y un compromiso de vivir según los valores cristianos. Millones de católicos en todo el mundo usan el escapulario de Nuestra Señora del Carmen como un símbolo de su fe y devoción. Además de la aparición a San Simón Stock, hay otras narrativas de visiones y apariciones marianas asociadas al Monte Carmelo y a la devoción carmelita. Estos relatos contribuyeron a fortalecer la fe de los devotos y consolidar la imagen de Nuestra Señora del Carmen como una intercesora poderosa y compasiva. Cada historia, cada milagro atribuido a ella, refuerza la conexión espiritual entre María y los fieles que buscan su protección y orientación. La importancia de estas apariciones y visiones reside no solo en los milagros o en las promesas asociadas a ellas, sino también en la inspiración que ofrecen a los fieles. Sirven como recordatorios tangibles del amor y la compasión de Nuestra Señora, animando a los devotos a perseverar en la fe, a confiar en la intercesión divina y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. La presencia espiritual de Nuestra Señora del Carmen sigue siendo una fuente de consuelo y esperanza para millones de personas en todo el mundo. La devoción de los carmelitas a Nuestra Señora del Carmen es profunda y antigua, enraizada en la historia y en la espiritualidad de la Orden de los Carmelitas. Desde la fundación de la Orden en el Monte Carmelo en el siglo XII, los carmelitas siempre han considerado a María como su patrona y protectora. Esta devoción se refleja en sus prácticas espirituales, liturgias y en la vida cotidiana de los miembros de la Orden. Los carmelitas ven en Nuestra Señora del Carmen un modelo de vida contemplativa y servicio a Dios. María es venerada como la Flor del Carmelo, simbolizando pureza, humildad y una profunda conexión con Dios. A través de la oración y la meditación, los carmelitas buscan seguir su ejemplo, dedicando sus vidas a la búsqueda de una unión más íntima con lo divino. La espiritualidad carmelita se caracteriza por un fuerte énfasis en la oración contemplativa y la devoción mariana. La liturgia carmelita incluye muchas oraciones e himnos dedicados a Nuestra Señora del Carmen. La fiesta de Nuestra Señora del Carmen, celebrada el 16 de julio, es uno de los eventos más importantes del calendario carmelita. Durante esta celebración, los carmelitas renuevan su compromiso con María, participan en misas y procesiones, y reflexionan sobre los valores de su devoción. La fiesta es una oportunidad para los carmelitas y sus devotos de reafirmar su fe y gratitud por la protección de Nuestra Señora. La profunda devoción de los carmelitas a Nuestra Señora del Carmen ha influenciado muchos otros aspectos de la vida religiosa y cultural. Iglesias, escuelas e instituciones carmelitas alrededor del mundo están dedicadas a Nuestra Señora del Carmen, difundiendo su devoción e inspirando a generaciones de fieles a vivir una vida de fe y servicio. A través de su devoción a María, los carmelitas continúan promoviendo una espiritualidad rica y significativa que toca la vida de muchos. La devoción a Nuestra Señora del Carmen está rodeada de numerosos relatos de milagros y gracias atribuidos a su intercesión.
Estos milagros refuerzan la fe de los devotos e inspiran una mayor devoción. Uno de los milagros más conocidos ocurrió durante una tormenta en el mar. Los marineros, enfrentando una tormenta violenta y con miedo de naufragar, invocaron la protección de Nuestra Señora del Carmen. Milagrosamente, la tormenta cesó y el mar se calmó, salvando la vida de todos a bordo. Otro relato famoso es el de un incendio que amenazaba con destruir un convento carmelita. Las llamas estaban fuera de control y los bomberos no podían contener el fuego. Las monjas, en desesperación, rezaron a Nuestra Señora del Carmen y arrojaron escapularios al fuego. Milagrosamente, el fuego se extinguió y el convento fue salvado. Este evento fue ampliamente divulgado y contribuyó a aumentar la fe en la protección de Nuestra Señora del Carmen. También hay relatos de curaciones milagrosas atribuidas a Nuestra Señora del Carmen. Personas que sufrían de enfermedades graves e incurables testimoniaron la recuperación completa después de invocar la intercesión de María. Estos testimonios incluyen casos de cáncer, enfermedades cardíacas y otras condiciones serias que fueron curadas de manera inexplicable. Las curaciones milagrosas son frecuentemente acompañadas por el uso del escapulario, que los devotos creen que es un canal de gracia y protección divina. Milagros también ocurren en momentos de peligro inmediato, como accidentes de coche, caídas graves y otros incidentes potencialmente fatales. Muchas personas relatan que, al invocar a Nuestra Señora del Carmen o al sostener su escapulario, fueron protegidas de daños serios. Estos relatos son numerosos y variados, reflejando la creencia en la constante protección de Nuestra Señora del Carmen sobre aquellos que la invocan con fe. Estos milagros y gracias son testimonios poderosos de la intercesión de Nuestra Señora del Carmen. Fortalecen la devoción de los fieles e inspiran a otros a buscar su ayuda en momentos de necesidad. La creencia en la intercesión de María es un componente central de la fe católica, y los milagros atribuidos a Nuestra Señora del Carmen son vistos como una confirmación de su presencia amorosa y protectora en la vida de los devotos. La devoción a Nuestra Señora del Carmen se extendió rápidamente a partir de sus orígenes en el Monte Carmelo, alcanzando diversas partes del mundo a través de los esfuerzos misioneros de los carmelitas. Desde la Edad Media, los carmelitas llevaron consigo la imagen de Nuestra Señora del Carmen y el escapulario, estableciendo conventos y promoviendo la devoción mariana en nuevas regiones. Este esfuerzo misionero fue fundamental para la expansión global de la devoción. En Europa, la devoción a Nuestra Señora del Carmen floreció especialmente en España, Italia y Francia. Conventos carmelitas fueron fundados en estas naciones, y la imagen de Nuestra Señora del Carmen se convirtió en un símbolo de fe y protección. Fiestas y procesiones en su honor se hicieron comunes, atrayendo multitudes de fieles que buscaban su intercesión. La devoción también se expandió a otras partes de Europa, incluyendo Portugal, Alemania y Polonia. Con la llegada de los colonizadores europeos a las Américas, la devoción a Nuestra Señora del Carmen fue introducida en el Nuevo Mundo. Misioneros carmelitas establecieron conventos e iglesias dedicadas a Nuestra Señora del Carmen en países como México, Brasil, Perú y Argentina. La imagen de Nuestra Señora del Carmen se convirtió en un icono de fe y esperanza para los nuevos cristianos, y su devoción sigue siendo fuerte hoy en día en toda América Latina. En Asia, la devoción a Nuestra Señora del Carmen también se extendió, especialmente en Filipinas e India. Misioneros carmelitas fundaron comunidades y promovieron la devoción mariana entre los pueblos locales. La imagen de Nuestra Señora del Carmen se convirtió en un símbolo de unidad y fe en medio de la diversidad cultural y religiosa. Fiestas y celebraciones en su honor se realizan anualmente, atrayendo a muchos devotos. África también fue testigo de la expansión de la devoción a Nuestra Señora del Carmen, especialmente en países con una presencia significativa de misioneros carmelitas. En lugares como Nigeria, Kenia y Sudáfrica, la devoción mariana creció, y el escapulario se convirtió en un símbolo de protección y fe. Los carmelitas continúan trabajando en estas regiones, promoviendo la devoción a Nuestra Señora del Carmen e inspirando a nuevas generaciones de fieles. La imagen de Nuestra Señora del Carmen ha sido una fuente de inspiración para artistas a lo largo de los siglos. Su representación es común en pinturas, esculturas, íconos y vitrales, reflejando su importancia en el arte sacro y en la cultura religiosa. Estas obras de arte no solo decoran iglesias y capillas, sino que también inspiran la devoción de los fieles y transmiten mensajes espirituales profundos. En la pintura, Nuestra Señora del Carmen es frecuentemente retratada sosteniendo al Niño Jesús y el escapulario.
Estas imágenes enfatizan su papel como Madre de Dios y protectora de los fieles. Artistas renombrados, como el Greco y Murillo, crearon obras maestras que capturan la serenidad y la majestad de Nuestra Señora del Carmen. Sus pinturas son veneradas en museos e iglesias, donde continúan inspirando la devoción y la admiración de los espectadores. La escultura también desempeña un papel importante en la representación de Nuestra Señora del Carmen. Estatuas de ella se pueden encontrar en iglesias, santuarios y capillas alrededor del mundo. Estas esculturas varían en estilo y tamaño, desde pequeñas imágenes para uso personal hasta grandes estatuas que adornan altares y plazas. Muchas de estas esculturas son veneradas por sus supuestas propiedades milagrosas, atrayendo peregrinos y devotos. Los íconos de Nuestra Señora del Carmen son particularmente populares en la tradición ortodoxa oriental, aunque también son apreciados por los católicos. Estos íconos se crean de acuerdo con rigurosos estándares estilísticos y teológicos, y se utilizan como objetos de devoción y meditación. La belleza y la simbología de los íconos ayudan a los fieles a profundizar su conexión espiritual con Nuestra Señora del Carmen y a reflexionar sobre los misterios de la fe. La presencia de Nuestra Señora del Carmen en la cultura popular también es significativa. Su imagen aparece en medallas, escapularios, tarjetas de oración y otros objetos devocionales que los fieles usan y comparten. Estos artículos son símbolos tangibles de la fe y la devoción a María, sirviendo como recordatorios constantes de su protección e intercesión. La música también desempeña un papel importante, con himnos y canciones dedicadas a Nuestra Señora del Carmen que se cantan en celebraciones litúrgicas y devocionales. Nuestra Señora del Carmen sigue siendo una figura central en el arte y en la cultura religiosa, inspirando a nuevos artistas y devotos en cada generación. Su imagen, rica en simbolismo y belleza, trasciende fronteras y conecta a personas de diferentes culturas y tradiciones en una devoción común. A través del arte, su presencia se siente y se venera, fortaleciendo la fe y la espiritualidad de los fieles. El Día de Nuestra Señora del Carmen se celebra anualmente el 16 de julio, siendo una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico carmelita. Esta celebración está marcada por una serie de eventos religiosos y culturales que atraen a miles de devotos en todo el mundo. Misas solemnes, procesiones, novenas y otras actividades religiosas se realizan en honor de Nuestra Señora del Carmen, reflejando la profundidad de la devoción mariana. Las misas solemnes son el punto culminante de las celebraciones del Día de Nuestra Señora del Carmen. En estas liturgias, los fieles se reúnen para honrar a María y renovar su devoción. Las iglesias se decoran con flores y velas, creando un ambiente de reverencia y belleza. Durante la misa, se entonan himnos y oraciones especiales, y los fieles participan en la Eucaristía, reforzando su fe y su compromiso con las enseñanzas de Cristo. Las procesiones en honor a Nuestra Señora del Carmen son eventos populares que atraen a grandes multitudes. Durante estas procesiones, su imagen es llevada por las calles, acompañada por fieles que rezan y cantan himnos. Las procesiones son una manifestación pública de fe y devoción, y muchos participantes relatan sentir una profunda conexión espiritual durante el evento. Las procesiones también son ocasiones para pedir la intercesión de Nuestra Señora por gracias y bendiciones. Novenas y otras prácticas devocionales son comunes en las semanas previas al Día de Nuestra Señora del Carmen. Los fieles participan en novenas, rezando diariamente durante 9 días consecutivos, pidiendo la intercesión de María. Estas novenas son ocasiones de reflexión y renovación espiritual, permitiendo que los devotos profundicen su fe y su relación con Nuestra Señora. Además de las novenas, muchos fieles también realizan ayunos, vigilias de oración y otras formas de penitencia. Las celebraciones culturales también forman parte de las festividades del Día de Nuestra Señora del Carmen. En muchas comunidades, se organizan ferias, danzas, conciertos y otras actividades culturales para celebrar la fecha. Estos eventos son oportunidades para que la comunidad se reúna, celebre su fe y comparta su devoción a la Virgen María. La combinación de celebraciones religiosas y culturales convierte al Día de Nuestra Señora del Carmen en una fiesta rica y significativa para los devotos. Este día es una ocasión especial que refuerza la devoción mariana e inspira a los fieles a vivir una vida de fe y servicio. Las celebraciones son una expresión vibrante de amor y gratitud a Nuestra Señora, y un recordatorio de su constante presencia e intercesión en la vida de los devotos. A través de estas celebraciones,
la devoción a Nuestra Señora del Carmen continúa floreciendo y tocando el corazón de millones de personas en todo el mundo. Los testimonios de fe y devoción a Nuestra Señora del Carmen son innumerables y variados, reflejando la profunda conexión espiritual que muchos fieles tienen con ella. Estas historias personales de milagros, gracias y experiencias espirituales se comparten frecuentemente en misas, reuniones de oración y publicaciones religiosas, inspirando a otros a fortalecer su fe y confianza en la intercesión de María. Uno de los testimonios más comunes es la protección en situaciones de peligro. Muchas personas relatan que, al enfrentar accidentes, enfermedades graves u otras crisis, invocaron a Nuestra Señora del Carmen y fueron milagrosamente salvadas. Estos relatos incluyen historias de supervivencia en accidentes de coche, recuperaciones inesperadas de enfermedades y protección durante desastres naturales. Los fieles creen que la intercesión de la Santa Madre de Dios fue crucial para su salvación. Otro tipo común de testimonio involucra curaciones milagrosas. Muchas personas que sufrían de enfermedades crónicas o incurables afirman haber sido curadas después de rezar a Nuestra Señora del Carmen o usar el escapulario. Estos testimonios suelen ir acompañados de relatos médicos que confirman la recuperación inexplicable. Las curaciones milagrosas se ven como una poderosa demostración del amor y la compasión de Nuestra Señora. Las experiencias espirituales profundas también son un tema recurrente en los testimonios de los devotos. Muchas personas relatan sentir una presencia consoladora y pacificadora de Nuestra Señora durante momentos de oración o meditación. Estas experiencias espirituales frecuentemente traen consuelo, esperanza y una renovada sensación de fe. Los devotos describen estos momentos como encuentros transformadores que fortalecieron su compromiso con la vida cristiana. Historias de conversiones son otro aspecto importante de los testimonios de fe. Muchas personas que estaban alejadas de la fe o viviendo vidas de pecado relatan haber encontrado una nueva dirección espiritual a través de la devoción a Nuestra Señora. La intercesión de María se cita frecuentemente como el catalizador para estas conversiones, ayudando a las personas a encontrar paz, propósito y una renovada conexión con Dios. Estos testimonios son una parte vital de la devoción a Nuestra Señora del Carmen, reforzando la fe de los fieles e inspirando a nuevas generaciones a buscar su intercesión. A través de estas historias personales de milagros y gracias, la presencia amorosa y protectora de la Virgen María se siente y se celebra. Estos relatos sirven como un recordatorio poderoso del impacto de la fe y la devoción en la vida de las personas, y de la constante intercesión de María en favor de sus hijos. Nuestra Señora del Carmen ha desempeñado un papel central en la vida y en la espiritualidad de muchos santos carmelitas. Estos santos, a lo largo de los siglos, dedicaron sus vidas al servicio de Dios y a la devoción a María, dejando legados de santidad e inspiración que continúan influenciando a los fieles hasta hoy. Entre los santos carmelitas más conocidos están Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas y reformadoras de la Orden de los Carmelitas, tenía una devoción profunda a Nuestra Señora del Carmen. En sus escritos, mencionaba frecuentemente la presencia consoladora de María en su vida. Santa Teresa veía a Nuestra Señora del Carmen como una guía espiritual y una fuente de inspiración en sus reformas y esfuerzos para renovar la orden carmelita. Su devoción a María la ayudó a enfrentar desafíos y a perseverar en su misión. San Juan de la Cruz, otro gran místico carmelita, también nutría una profunda devoción a Nuestra Señora del Carmen. Veía a María como un modelo de pureza y humildad, y su espiritualidad estaba profundamente enraizada en la devoción mariana. San Juan de la Cruz enseñaba que la intercesión de Nuestra Señora del Carmen era esencial para la vida espiritual, ayudando a los fieles a alcanzar una unión más íntima con Dios. Sus escritos y poemas reflejan la influencia de la devoción mariana en su jornada mística. Santa Teresita del Niño Jesús, una de las santas más populares de la Iglesia Católica, también era una devota fervorosa de Nuestra Señora del Carmen. Desde la infancia, Teresita usaba el escapulario y rezaba a María, buscando su intercesión y protección. En su Caminito de la Infancia Espiritual, enfatizaba la importancia de confiar en la intercesión de Nuestra Señora y seguir su ejemplo de humildad y amor. La devoción a Nuestra Señora fue una constante en su vida espiritual, inspirando a muchos a seguir su ejemplo. Además de estos santos, muchos otros carmelitas, conocidos y desconocidos, vivieron sus vidas en profunda devoción a Nuestra Señora del Carmen. Sus historias y testimonios continúan inspirando a los fieles a buscar una relación más profunda con María y a confiar en su intercesión.
La espiritualidad carmelita, con su fuerte énfasis en la devoción mariana, continúa siendo una fuente de fortaleza e inspiración para muchos. El papel de la Virgen María en la vida de los santos carmelitas es un testimonio poderoso de su intercesión y presencia constante. A través de estos santos, los fieles son recordados de la importancia de María en su jornada espiritual y son animados a seguir su ejemplo de fe, humildad y amor. La devoción a Nuestra Señora del Carmen, así, continúa floreciendo y tocando vidas alrededor del mundo. El mensaje de Nuestra Señora del Carmen para los fieles es un mensaje de esperanza, protección y compromiso con una vida de fe y devoción. Desde la entrega del escapulario a San Simón Stock, la promesa de María de proteger a aquellos que usan el escapulario y viven en conformidad con las enseñanzas de Cristo ha sido un punto central de la devoción carmelita. Este mensaje resuena profundamente con los fieles, ofreciéndoles una fuente de consuelo y seguridad espiritual. La principal promesa asociada al escapulario es la salvación eterna para aquellos que lo usan con fe y devoción. Nuestra Señora del Carmen aseguró a San Simón Stock que aquellos que murieran usando el escapulario no sufrirían el fuego eterno. Esta promesa ha sido interpretada por los teólogos como una invitación a la vida de gracia, alentando a los fieles a permanecer firmes en la fe, a frecuentar los sacramentos y a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Además de la promesa de salvación, el mensaje de Nuestra Señora incluye un llamado a la oración y a la meditación. María, como Madre de Dios, es un modelo de vida contemplativa y de oración constante. Los devotos son alentados a seguir su ejemplo, dedicando tiempo diario a la oración, a la meditación y a la lectura de las Escrituras. A través de la oración, los fieles pueden fortalecer su relación con Dios y encontrar paz y dirección en sus vidas. Nuestra Señora del Carmen también transmite un mensaje de amor y caridad. María es vista como un ejemplo perfecto de amor maternal y de servicio a los demás. Los devotos son alentados a imitar sus virtudes de compasión, humildad y generosidad, sirviendo a los necesitados y viviendo una vida de caridad cristiana. Este llamado a la acción es una parte importante del mensaje de María, recordando a los fieles que la verdadera devoción debe manifestarse en actos concretos de amor al prójimo. El mensaje de Nuestra Señora del Carmen es también un mensaje de perseverancia en la fe. En medio de las dificultades y desafíos de la vida, María es un faro de esperanza y un apoyo constante. Los devotos son alentados a confiar en la intercesión de la Virgen María y a buscar su ayuda en tiempos de necesidad. A través de su devoción a María, los fieles pueden encontrar la fuerza y el coraje para enfrentar las adversidades y permanecer firmes en la fe. El mensaje de Nuestra Señora es, por tanto, un mensaje de amor, esperanza y compromiso espiritual. Ella invita a los fieles a profundizar su devoción, a vivir en conformidad con las enseñanzas de Cristo y a confiar en la constante protección e intercesión de María. Este mensaje continúa inspirando y guiando a millones de personas alrededor del mundo, fortaleciendo su fe y su relación con Dios. El legado de Nuestra Señora del Carmen es profundo y duradero, tocando la vida de millones de fieles alrededor del mundo. Su devoción trasciende fronteras culturales y geográficas, uniendo a personas de diversas procedencias en una fe común. A través de su intercesión, protección y mensaje de esperanza, Nuestra Señora continúa inspirando y fortaleciendo la fe de los devotos, guiándolos en su jornada espiritual. La devoción a Nuestra Señora del Carmen está marcada por una rica tradición de milagros y gracias. Relatos de protección en momentos de peligro, curaciones milagrosas y conversiones espirituales son testimonios poderosos de la intercesión de María. Estos milagros no solo refuerzan la fe de los devotos, sino que también sirven como inspiración para nuevas generaciones de fieles, mostrando el impacto profundo y transformador de la devoción a la Virgen Madre de Dios. La presencia de María en el arte y en la cultura religiosa es otro aspecto significativo de su legado. Pinturas, esculturas, íconos y música dedicados a ella capturan su belleza y majestad, inspirando devoción y admiración. Estas expresiones artísticas son testimonios tangibles de la profunda reverencia que los fieles tienen por Nuestra Señora, y ayudan a mantener viva la tradición mariana en comunidades alrededor del mundo. El escapulario de Nuestra Señora del Carmen es un símbolo central de su devoción, representando la promesa de protección y salvación eterna. Millones de fieles usan el escapulario como un signo visible de su fe y devoción, comprometiéndose a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. El escapulario es un recordatorio constante de la presencia de Nuestra Señora en sus vidas, fortaleciendo su confianza en la intercesión de María.
En conclusión, el legado de Nuestra Señora del Carmen es un testimonio poderoso del impacto de la devoción mariana en la vida de los fieles. Su intercesión, protección y mensaje de esperanza continúan inspirando y guiando a millones de personas alrededor del mundo. A través de su devoción, los fieles encuentran consuelo, fortaleza y una profunda conexión espiritual con María, Madre de Dios. La Virgen María permanece como una fuente constante de inspiración y fe, tocando y transformando vidas en cada generación. Inspirados por los milagros y por el mensaje de amor y perseverancia de María, somos invitados a renovar nuestra fe y nuestra devoción, confiando en su presencia constante y maternal en nuestras vidas. Que Nuestra Señora continúe guiándonos y protegiéndonos, ahora y siempre. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros.